Hola, hoy vamos a hacer un video que si bien no es específicamente de radios a válvula, tiene mucho que ver. Vamos a conocer a este elemento estrella que revolucionó la electrónica a principios del siglo pasado. Acá tenemos una válvula pentodo, una 6B corta 6 con su zócalo octal correspondiente. Y bueno, vamos a conocer lo básico. Este no es un video dirigido a especialistas, obviamente, sino a aquellas personas que quieren ir sabiendo un poquito más de la parte interna de estas radios que tanto nos gustan. Hola, mi nombre es Eduardo, soy apasionado de las radios antiguas a válvula y bueno, me gustaría que juntos vayamos conociendo algunos de sus secretos. Acá lo que tenemos es la hoja de datos de esta válvula que vamos a usar como ejemplo. Es una válvula pentodo, como habíamos dicho. Este es el simbolito. Acá lo que tenemos es la pata 1 que nos figura sin conexión, la pata 2 junto con la pata 7 que es el calefactor o el filamento que le va a proveer calor al cátodo, que es esta figurita que está acá, que nos figura en la conexión número 8. Después tenemos por otro lado la reja 1, que va a ser la reja control. Para aquellos que tengan algún conocimiento sobre transistores, lo podríamos comparar con la base de un transistor. Y al cátodo lo podríamos comparar con el emisor. Por otro lado, la pata 4 es la reja 2, es la reja o grilla aceleradora. Después vamos a explicar más adelante cuáles son sus características. Y la pata 3 es el ánodo o placa. Lo podemos llamar de cualquiera de las dos maneras. Como podemos observar, al cátodo hay conectada otra reja o grilla, que es la grilla supresora. Después vamos a explicar por separado el funcionamiento y las características, la función de cada una de esas. Este es el símbolo de esta válvula que vamos a usar de ejemplo. Acá tenemos la parte inferior de la válvula con las 8 patitas. Habíamos dicho que esta es una válvula octal. Tiene un ejecito central plástico con una guía, lo que hace que tenga una sola posición de conexión. No necesariamente están presentes siempre las 8 patas. En este caso vemos que acá hay una que no se utiliza y que directamente no la han colocado. Y por otro lado, acá está el zócalo. Vamos a hacer foco, bien. El zócalo tiene la misma guía que tiene la válvula. Acá está. Quiere decir que tenemos que buscar la posición para que coincida en el momento de la conexión. ¿Sí? Si vemos de abajo el zócalo, vamos a poder identificar el número de las patitas siempre y cuando vayamos contando desde la pata número 1, que va a ser esta. Vamos a contar desde lo que es la guía, pata número 1, pata número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este zócalo en particular vemos que están numeradas, pero no siempre es así. Es muy raro que podamos encontrarlo numerado, pero sí nos tenemos que guiar a través de esta marca. Contamos en el sentido de las agujas del reloj. A diferencia de los transistores, las válvulas se caracterizan por utilizar tensiones más altas y corrientes más altas. Una corriente importante que utiliza la válvula es para calentar el calefactor, como dice acá, o filamento, como habitualmente le decimos nosotros. En este caso, esta válvula utiliza una tensión de 6,3 volts y una corriente de 0,45 amperes para el calentamiento.
Recordemos que el calefactor o filamento se utiliza solamente para calentar al cátodo, que será el encargado de emitir los electrones hacia la placa o ánodo. Y también las tensiones que utiliza una válvula son mucho más altas que las tensiones que utilizan los transistores. Entonces, la tensión de placa, en este caso, de esta válvula está alrededor de los 350 volts. La tensión de la reja 2, que ya antes le había dicho que lo íbamos a ver después, también llamada reja pantalla, en esta válvula es de alrededor de 315 volts. La reja pantalla, simplificando, las simplificaciones a veces no son buenas, pero sí son necesarias, es una reja aceleradora que mejora el rendimiento de la válvula. Originalmente las válvulas no tenían esta reja pantalla, esta reja aceleradora, y tenían un rendimiento diferente, un rendimiento menor. Después, por otro lado, tenemos la disipación que tiene la placa. Si lo vemos acá, en este caso son 14 watts. Y la potencia de entrada de la reja aceleradora, el consumo que va a tener, es de 2,2 watts. El rendimiento de esta válvula en particular, la 6B corta 6, que es un amplificador de potencia, nos estará entregando alrededor de entre 3 y 4 watts, trabajando en clase A, que es una de las posibilidades de hacerla funcionar. Aquellos que conozcan más sobre amplificadores a transistores, tal vez se rían y digan, uy, qué poquita potencia, pero debemos recordar que es una potencia real, no es PMPO, es una potencia que tiene bastante rendimiento. Esta válvula se la suele utilizar con otra que vamos a ver posteriormente, una preamplificadora, con la cual se fabrican los amplificadores para guitarra, por ejemplo, que tienen un muy buen rendimiento. Este es otro componente, un transformador de audio de salida que trabaja asociado a las válvulas. Lamentablemente los parlantes no los podemos conectar directamente a un amplificador a válvulas, sino que debemos adaptar impedancias a través de un transformador. La adaptación de impedancias no es más que, simplificando nuevamente, modificar la tensión de salida de corriente alterna a valores bajos, que es lo que habitualmente usan los parlantes. Este es el cuello de botella cuando queremos fabricar algún amplificador a válvulas. Pero podemos llegar a reemplazarlo por un transformadorcito de 220 a 6 volt para conectar a un parlante de 8 ohms, algo así aproximadamente. No es lo ideal, obviamente. Estos transformadores tienen una construcción muy delicada, con diferente cantidad de vueltas, con diferentes chapas, el modo de armado es distinto, pero bueno, como para poder jugar un poquito y hacer alguna primera experiencia, no tendremos una alta fidelidad en la salida, pero podemos armar un amplificador que va a funcionar seguramente y que nos va a dar mucha satisfacción.